la manera tan ruin en la que López Obrador decidió, por su capricho, mandarse a construir obras faraónicas con trágica irresponsabilidad, dinero público malgastado, obras salpicadas de corrupción, escándalos como el de Segalmex. Nunca en la vida pública había habido un escándalo de esas magnitudes, de esa dimensión, sin ningún responsable. ¿Cómo es posible que el hombre que encabezó el gobierno durante el que se cometió la mayor estafa, el mayor fraude a las arcas públicas, se llene la boca hablando de corrupción y le crea la mayoría de las personas? Tú te acabas de echar un libro de 7 años de gobierno de López Obrador. Otra basura, el peor presidente de la historia. La pregunta sería ¿por qué lo escribiste y cuál es el objetivo de algo que ya pasó y que aparentemente a la gran población le valió? A ver, yo te diría, Sí, primero, parece que ya fue ese sexenio, sí, pero yo estoy convencido de que sigue siendo. ok. Es decir, terminó el 1 de octubre, o el Sí. 1 de octubre le entregó la banda a Claudia Sheinbaum, pero ese día y los días siguientes, las decisiones tomadas de manera irresponsable, por decirlo menos, por López Obrador, le siguen pasando factura a los mexicanos. Entonces, en el ejercicio, digamos, periodístico, para mí era importante tener un registro de esas decisiones irresponsables que estamos pagando y vamos a seguir pagando. Algunas de ellas años, décadas e incluso lo de la reforma judicial, generaciones, porque van a costarnos, si no salimos pronto del pantano, nos van a costar muchos años. Va a ser muy complicado para el país. Entonces, para mí ese sexenio no ha terminado. No ha terminado en términos de que sus decisiones siguen impactando, no ha terminado en términos de que el personaje sigue ahí, vigente, presente, y lo que él concibió como movimiento político electoral sigue más vigente que nunca. Entonces, para entender lo que está ocurriendo y para entender lo que va a suceder, es importante revisar lo que pasó. No nada más para lamernos las heridas, sino para actuar, para tomar un llamado a la acción. Aquí lo que te vas a encontrar, entre otras cosas, es cómo las libertades están bajo ataque. La libertad de expresión, Ahorita vamos a hablar de la propiedad privada, las libertades para transitar por el país. Las carreteras son tierra de nadie y eso no se gestó de la noche a la mañana. Lo que te vas a encontrar acá es la manera tan ruin en la que López Obrador decidió, por su capricho, mandarse a construir obras faraónicas con trágica irresponsabilidad, dinero público malgastado, obras salpicadas de corrupción, escándalos como el de Segalmex. Nunca en la vida pública había habido un escándalo de esas magnitudes, de esa dimensión, sin ningún responsable. ¿Cómo es posible que el hombre que encabezó el gobierno durante el que se cometió la mayor estafa, el mayor fraude a las arcas públicas, se llene la boca hablando de corrupción y le crea la mayoría de las personas? A ver, contesta. Por eso es importante revisarlo. Por eso es importante desnudarlo, exhibirlo. Y creo que a nosotros nos toca no cansarnos de explicar, de contextualizar. Hay que hacerlo con un lenguaje más claro. Tú lo haces, bueno, conectas y utilizas además un vocabulario que todo mundo entendemos, pero los políticos, la clase política, no. Se suben y creen que ganando el debate en la Cámara de Diputados o en el Senado, ya están cambiando al país. Cuando los vieron los mismos, ¿cuántos te gusta que vean el canal del Congreso? Nadie. ¿Cuántos te gusta que vieron la discusión para la reforma de supremacía constitucional o de la reforma judicial? Nadie. Son los mismos. Y ellos creen que allá en tribuna ya hicieron patria y salvaron al país. Y al contrario, caen en la trampa, se hablan entre ellos y se alejan cada vez más de la gente, más del ciudadano que, a ver, yo te diría, se da cuenta, claro que se da cuenta. La señora que recibe un apoyo social, pero que va a la clínica del IMSS o que va a una clínica de salud pública y no encuentra un medicamento, claro que se da cuenta que no hay medicinas. Ok, te voy a contestar. Ahí les va. Y esto me lo dijo un actuario, A ver. pinche genio Carlos Fernández. Un día yo comiendo con él después de la elección como a la semana. Con todo esto que dijiste, le dije, a ver, explícame cómo votan por Titina las gentes
que no tienen medicinas. Y me hace, y en tu opinión, ¿cuánta gente de 130 millones necesitan medicinas? No sé. Perfecto. ¿Cuántas? Yo qué sé, 1 millón. Me dice, ok. Me dice, ¿y qué es 1 millón? ¡Coño! 1 millón es 1 millón. Y le dije, ¿y la gente que está sufriendo por la... ¿Cuántos? No, bueno, sí. Y los niños con cáncer, ¿cuántos niños con cáncer? Es que no es eso, son niños con cáncer que tenían medicinas con el PRI, con el PAN y ahora no tienen ni... ¿Cuántos? Te empiezas a preocupar, ¿no? Y luego le dices, ok, ¿qué me quieres decir? Le dije, hay 2 millones más de desempleados. ¿De cuántos? Pues calcula que trabaje 60 millones de mexicanos, que son 2 millones. O sea, me cayó la pinche boca. Sí, a ver. Y me frustró. Sí, pero considera, y por eso es que la maquinaria la aceitaron tan bien. Sí. 30 millones, números redondos, 30 millones de hogares en México reciben al menos un programa social. 30 millones de hogares reciben un cheque o más de un cheque. Claro, más de uno. Porque en ocasiones hay 2, 3, 4, claro, ¿no? Por hogar, por vivienda. 30 millones. Ahora, eso no te compra la incondicionalidad, pero bueno, la gente evidentemente lo toma y lo agradece. Habrá quien tenga esa conciencia y diga, yo recibo mi dinero, pero ese dinero se me va a comprar la medicina. Y yo te diría que son muchas más, millones de personas las que necesitan un medicamento. Estoy de acuerdo. Muchas más. Pero, a ver, ¿cuánta gente no se sube hoy al transporte público y la asaltan? Y ese es su metro cuadrado, esa es su vida cotidiana. Sí. Ese celular que llevan y esos 200 pesos que traen en la cartera, es todo lo que tienen para ese día. Sí. Yo me niego a pensar que esos mexicanos no se dan cuenta de la realidad. Claro que se dan cuenta. Se dan mucho más cuenta que tú y que yo, porque ellos la padecen, la sufren, los asaltan 1 o 2 veces por semana en la misma ruta y nadie hace nada. Y ven el contubernio que hay entre quien va en ocasiones manejando, la policía que se hace o la que no ve, las autoridades coludidas, la monserga que es poner una denuncia y luego que esa denuncia se le dé seguimiento y poder llegar al Ministerio Público y luego llega... Que nunca haya justicia y que la impunidad campee, que la impunidad gobierne este país. Lo que creo es que hay que empezar a hablarle a esa gente en su lenguaje, en su idioma. Porque mientras tú y yo estamos aquí hablando, la 4T te dice, pues sí, mira, te robaron, pero aquí está tu dinero. Y los otros te aseguran que antes todo era perfecto. Y esa misma gente se da cuenta que tampoco era perfecto. Entonces, también tendríamos que quitarnos ese diagnóstico. El Poder Judicial no era perfecto. Sin duda, mucho mejor que lo que nos van a dejar. El sistema de salud no era perfecto. Sin duda, mucho mejor que lo que tenemos hoy. Pero dejemos de decirle a la gente lo que ellos ya saben. Porque la gente no necesita que le digamos que era perfecto. La gente sabe. La gente tiene esa aproximación con las policías, con el sector educativo, con el sector salud. Más bien, creo que ahí lo que se necesita es otra narrativa, es otro idioma, mucho más simple, que conecte, que se ponga en los zapatos de la gente, que les hable de lo que realmente les interesa y no de los términos de los... Yo te voy a decir una cosa, Manuel. Yo me voy a quedar con el libro que ya me lo diste, muchas gracias. Y ahorita vemos dónde lo compran y demás. Editorial Aguilar es muy importante, sí. O sea que va a estar bien distribuido. Pero yo me voy a quedar... y voy a comprar otro libro y se lo voy a dar a mi director de información, porque lo vamos a usar como referencia para demostrarle a la gente todas las que ha hecho Morena, a ver si podemos seguir ayudando y abriéndole los ojos. Y lo voy a usar de referencia. Pero ahí vas a encontrar opinión, mucha opinión, pero no hay una sola opinión que no esté soportada con un dato duro. Con un hecho. Sí. Ahora, estás en época de promover el libro. Veme a los ojos. A ver. ¿Neta has tenido algún problema en promocionar tu libro en un medio abierto? No, hasta ahora no, afortunadamente. Ahora, te está hablando alguien que está en el medio, que trabaja en eso, que tiene amigos, compañeros de muchos años en el medio.
No me ha pasado, quizás porque tampoco he ido a tocar todas las puertas. Probablemente si tocar algunas o me las ahorro, me las evito. Ya sabrías. No voy a ver, no voy a ir a Canal 11, ¿verdad? A promover el libro, no creo que me Bueno, de todo reciban. que vayas nadie lo vea, así que no pasa nada. No es relevante. Por más que ataquen, ¿verdad? Insulten desde esa programación. Es el perfecto se comete en Canal 11, porque nadie lo vio. Nadie lo ve. No hay un testigo Pues ni sí. los camarógrafos. Mira, pues a lo mejor sí están más ocupados haciendo. No, que aquí, mira, están poniendo, pero Rico. lo están disfrutando. No, porque mi amigo Paco Martín Moreno, Ajá. en su último libro, no quisieron entrevistarlo mucho. Ah, sí. Estaba boicoteado. Bueno, yo hasta ahora no. Ojalá Y en no. términos de distribución tampoco. Pero si hay, aquí voy a venir contigo a decirte. Aquí es tu casa. Gracias. ¿Cómo ves ya para finalizar tu visión de dos cosas? Titina ya regresó de Estados Unidos, de Canadá no le fue bien, eso ya lo sabemos. Va a esconder lo que querramos que no sepamos, va a seguir presionando con López Obrador, yo no creo que van a romper, a menos que Trump la obligue a romper. Y sería una rotura simple, ¿no? ¿Cómo ves de aquí a fin de año? No es cierto, ya metí. De aquí a julio del próximo año, que hay las elecciones, que estamos a un año de elecciones intermedias. Sí. ¿Cómo ves o qué percepción tienes de la política del país? A ver, yo creo que todo lo que hemos visto y lo que estamos viviendo es inédito. Sí. En muchos sentidos. Y no para bien. No. A ver, la elección judicial fue inédita porque ganaron básicamente dos cosas, dos elementos. El abstencionismo por un lado y los acordeones por el otro. Claro. Es la elección, digamos, en donde la trampa se perfeccionó. Sí. Los nombres de los acordeones fueron los nombres de los ganadores. Exacto. Fue perfecta. Fue perfecta, la trampa perfecta, porque además fue un partido sin árbitro, el INE viendo para un lado, el tribunal para el otro, absolutamente tripulado la Pero autoridad la electoral. rata de la Tadei la semana pasada dijo que no hay pedo. Ah, no, ella dijo que la elección fue perfecta. Perfecta. Excelente. Que no hay por qué anularla. Y que no hay por qué anularla. Ahora, no es menor el dato, Carlos, de que esa validez de la elección por parte del INE no se dio por unanimidad. Las elecciones en este país se suelen o se solían validar por unanimidad. Con una voz o dos de 11 consejeros electorales sería suficiente para encender las alarmas. Acá fuimos una votación dividida 6-5. Ella fue la 6, Ella fue la sexta. es la vendida y la corrupta. Y defendió además el proceso Por electoral. eso, entonces no jodas. Oye, y además criticó ya en plan de, porque no solamente no es árbitra, está en la grada de porrista y matraquera Además, de la 4T, exacto. defendió al proceso y criticó a quienes osaron Claro. cuestionar Claro. asuntos que me parece son de lo más normales en un Estado democrático, ¿no? Si estuviéramos bajo parámetros Pero también democráticos. es que México es muy chistoso. De esos 5 que votaron en contra, 2 de esos 5 votaron a favor de la reforma electoral, a donde nos dieron en la con 76% de La sobrerepresentación. de representación. Son unas ratas. Unas pinches ratas. Pues sí, o son tibios, o tienen una cola muy larga, o tienen miedo, o están amenazados, o Bola hicieron de cosas culeros, el INE indecibles. ya no existe. Ya no. Ya no existe. Entonces, con estos cambios insólitos, porque te interrumpí, perdón, para no variar, ¿cómo lo ves? A ver, creo que vamos a una situación complicada. Uno, Estados Unidos, digamos, es el único, en el corto plazo, el único contrapeso posible para México. ¿Cuántos gobernadores y exsecretarios de Estado, y esto puede llegar hasta López Obrador, no tienen vínculos con el crimen organizado? ¿Cuántos no fueron omisos, sino es que cómplices con la delincuencia organizada? Sí. ¿Cuántos no nos dicen que ya les quitaron la visa porque no han intentado cruzar a Estados Unidos y no lo van a intentar, no tienen interés? Tampoco
lumbre, compadre. come lumbre, ¿no? El miedo no anda en burro, no se van a cruzar a los Estados Unidos sabiendo que los pueden detener o les pueden retirar sus documentos. Tarde que temprano, la dinámica, la relación con Estados Unidos va a terminar por orillar a la presidenta a tomar decisiones. ¿Tú crees? Yo creo que sí. De aquí a julio del próximo Antes del año. 27, indudablemente. A ver, estamos Bueno, hablando sí. de que en el 26 se va a estar renegociando formalmente el Tratado Sí. México-Estados Unidos-Canadá. Sí. Y hacia finales de ese año se van a estar perfilando las candidaturas. Ahí es cuando comienza, creo yo, la verdadera rebatinga interna en la 4T. Ok. Podríamos agarrar cualquier estado, de los más de 15 que van a tener elección de gobernador, podríamos agarrar el que queramos y vas a ver dinámicas en donde no conviven, no empatan, digamos, quienes hacen política en esos estados y se van a disputar las candidaturas y se van a dar con todo, porque la rebatinga, la batalla es interna. Y ahí sí creo que la oposición tendría que estar lista para cachar a los inconformes, no solamente para recoger la basura, ¿no? La basura que se quede mejor en el suelo o la coloquen donde va en el bote de basura, pero sí a los agraviados por esas decisiones, porque hay muchos estados en donde hay 3, 4 tiradores. A ver, la dirigencia del partido va a tener un aspirante favorito, la presidenta probablemente tenga otro, algún coordinador parlamentario tendrá otro, el gobernador en turno tendrá otro, y se van a dar con todo. Yo creo que ahí va a comenzar la descomposición.